Dora Costa, la antigua, estudiante de peritaje mercantil, magisterio, instructora para la formación del espíritu nacional, directora de hotel, artesana, mujer adelantada a su época. Mi personaje de hoy, nacido en Valleseco en un año del siglo pasado, fue pionera en cuanto a las libertades de la mujer. Autosuficiente desde muy joven, aprendió a sobrevivir en una dura época en cuanto a convencionalismos sociales. Mujer viajera, buscando siempre el bienestar de su familia. De verdad creo que vamos a tener a partir de ahora unos 60 minutos llenos de intensidad con Dora, y les aseguro que se nos va a pasar el tiempo sin enterarnos, imbuidos por ese interior que promete la personalidad de Dora Costa. Dora, ¿cómo son tus recuerdos de infancia? ¿Cómo recuerdas a aquella infancia en Valleseco? ¿Cómo la recuerdas? Maravillosa. Sí, porque yo era una niña libre, hacía lo que me daba la gana. Y tenías muchos hermanos mayores, ¿no? claro, nosotros somos dos etapas. Mi hermano Carlos y María Luisa, que eran los mayores porque mi padre era un emigrante cubano, es decir, a Cuba. Fue a Cuba y volvió. Estuvo 20 años en Cuba, pero él venía. Conoció a mi madre cuando tenía 14 años, porque unos hermanos de mi madre estaban en Cuba, porque antes todo el mundo se iba a Cuba, los de gente del campo, y eran amigos de mi padre. Y entonces cuando mi padre venía a Canarias, traía regalos para mi abuela María, la de mi madre. Y yendo a llevarle esos regalos conoció a mi madre, con 14 años. Se fue, volvió otra vez y ya la cogió con 16. Y entonces ya se enamoró de ella. Y se quería casar. Pero mi abuela Luisa, que era la de mi padre, no la quería porque era más pobre que ella. Y mi abuela Luisa era rica, era viuda, pero mal sendero era todo de ella. Y entonces se ve que le llenó la cabeza a mi padre de historia. Y mi padre arrancó y se marchó y dejó a la novia plantada. Bueno, pues después él se fue, mi madre se echó otro novio, eso me lo contaba ella. Se echó otro novio y cuando volvió, mamá tenía 18 años. Y tenía un novio de Guía, Juan el de Guía. Y después mi padre se presentó allí y entonces mi madre le dijo, tú ya a mí me conoces, te conozco. Cuando vengas decidido a casarte vienes y si no, no. Ya se casó. Se casó. Y entonces se casó, nació María Luisa, se quedó aquí y nació María Luisa. Cuando María Luisa tenía meses, se fue a Cuba porque él tenía ya negocios, allá lo llamaban lechería, pero que son las cafeterías de aquí. Tengo hasta una llave, una placa de la calle Vapor número 26. Y entonces se fue, estuvo como 2 años sin venir. Cuando vino, ya María Luisa tenía cerca de 3 años, se dejó encargado a Carlos. Y entonces Carlos y María Luisa se llevaban 4 años. Nació Carlos, él se quedó unos meses y se fue. Y después se tiró como 6 o 7 años sin venir. Y cuando vino, ya vino de arrancada. Entonces ya en ese segundo periodo nacieron Félix, Dora y Celeste. Entonces los 3 más pequeños, somos 2 etapas, porque yo tenía 7, 8, 9 años y María Luisa tenía 22 o 23 o 24. Y entonces, claro, nosotros jugábamos y nos subíamos a los árboles y cogíamos nidos. Y yo me gustaba siempre coleccionar cosas. Yo estaba siempre coleccionando cosas. Y llegué a coleccionar huevos de pájaro. Huevos de pájaro. Y me subía a los árboles porque yo sabía dónde estaban los nidos y los íbamos buscando. Mira, tengo un nido de canario, tengo un nido de chauchao. Yo no sé qué pájaro es ese, ahora no sé cuál es. Otro de jurnera, que es la hornera, pero nosotros llamábamos jurnera. Alpispita, yo sabía dónde estaban los nidos. ¿Y qué hacían con los huevos? No, yo nada, yo tenía una caja con algodón. Y entonces yo los iba poniendo muy colocaditos ahí en la caja esa. Y pues nada, eso no se podía hacer nada, hasta que pasado el tiempo
se van quedando secos, se quedan nada más que el cascarón, después se estropeaba, pero a mí me encantaba. El más grande tenía uno de paloma, después uno de mirlo, que era el otro que le seguía en tamaño, y después ya los otros eran casi todos del mismo tamaño, pero de distintos colores. Unos eran manchados de blanco y marrón, otros eran de azulito y blanco, todos eran distintos, pero yo sabía de qué pájaros eran todos. Sí, perdón. Y después la escuela. La escuela. ¿Cómo recuerdas las navidades de aquella época que tú tenías 5 o 6 años? Las navidades eran pobres no, eran, ¿qué te digo yo? Era una fecha distinta, pero yo nunca tuve juguetes ni nada de esas cosas, no. ¿Y había alguna comida especial? Se hacía una comida, sí. Sí. Se hacían, ¿cómo se llama? Buñuelos, unos buñuelitos, sí, que hacía mi madre. Y juguetes, los juguetes me llegaban a mí después, porque resulta que después mi padre era alcalde de Valle Seco en la época de la República. Y entonces, pasados ya los Reyes, había un montón de juguetes de sobra, de eso ya que era muy barato. Y entonces los Reyes me llegaban a mí a la semana siguiente de pasar los Reyes, que ellos habían dejado las palmas, eran unas muñecas de cartón piedra que después yo les lavaba la cara y se echaba a perder y ya no servía para más. Pero los mejores juguetes los hacíamos nosotros, con caña. Yo hacía pistolas para disparar con caña. Mi hermano Félix me enseñaba y yo las hacía. Aquello era había que tener un arte. Y hacíamos carretones con latas, le poníamos ruedas y le poníamos una cuerda y tirábamos de la cuerda. Nosotros nos lo pasábamos muy bien. ¿Y el colegio cómo era? Era una escuela. Ya eran las escuelas, porque durante la República incluso creo que fueron mixtas, pero ya cuando yo empecé a ir a la escuela, ya eran femeninos y masculinos. Y nosotros teníamos una maestra que era una catalana, doña Angelina. Era la primera que a mí me dio, y yo fui a la escuela con 5 años, una cosa así, que me llevó mi hermano. Y me acuerdo que por lo visto mi padre, cuando era alcalde, suministró muebles a las escuelas y había una mesa larga con unas sillitas pequeñas. Y entonces yo tengo aquí presente como mi hermano, que me llevaba a mí casi 3 años, yo tenía 5, él tenía 8, me llevaba a la escuela y le dijo: doña Angelina, aquí está mi hermana y que vaya para la mesa. Que él sabía que mi padre había mandado una mesa allí, que fuera a sentarme en la mesa. Y entonces yo me acuerdo de eso, estar con las niñas pequeñas allí sentadas. Y yo siempre fui muy despierta en clase, sí, en la escuela. Tanto es así que ya cuando yo tenía 10 años, ya en casa se empezó a hablar de que tenía que pensar en estudiar. Y entonces mi hermana había terminado magisterio, porque María Luisa terminó el bachillerato y cogió la guerra, que ya no se cerraron las universidades y había problemas de esto, porque ella quería estudiar farmacia. Pero al venir todo ese follón, entonces se quedó aquí. Entonces, como durante la guerra habían muerto muchos maestros, faltaba mucha gente, se hicieron unos cursos que los llamaban las maestras relámpago, porque las que tenían el bachillerato completo tenían una serie de asignaturas. Pedagogía, yo me acuerdo de oírle hablar a ella de pedagogía y no sé cuántas cosas más, y entonces ya les daban el título de maestra. Y entonces mi padre dijo que me enseñara a mi hermana, que me preparara a mi hermana, y me preparó en el verano, porque yo me examiné en septiembre, había exámenes en junio y septiembre, pero yo me examiné en septiembre, y mi hermana me hacía un dictado todos los días, me hacía estudiar, y vine y me examiné al instituto, examinarme de la prueba de ingreso, del ingreso al bachillerato, y lo aprobé la primera vez. Y entonces hice primero y segundo, lo hice en el instituto, que estaba don Manuel Socorro de director. Y él recordaba a mi hermana, porque mi hermana después fue una niña modelo. Era muy buena estudiante, pintaba de maravilla. Don Nicolás Maciú fue su profesor. Y bueno, mis sobrinos tienen los cuadros que ella había pintado con don Nicolás Maciú. Y don Manuel Socorro tenía muy buen recuerdo de mi hermana. Y claro, cuando me matricularon a mí por los apellidos, pues ya él sabía quién era. Incluso luego me preguntó por mi hermana, además, que ella me preparó y tal. Y entonces yo hice allí 2 cursos. Y después se abrió la escuela de magisterio.
Y cuando se abrió la escuela de magisterio, había una profesora que era Celeste Torrent, hermana de un médico que estaba en Valle Seco. Y le dijo a mi madre que por qué en vez de seguir haciendo el bachillerato, no me pasaba a magisterio, que tenía que hacer un ingreso y que así ya no perdía tiempo, y de los 12 años... Iba directamente, sí. Sí, que era la época que se podía salir de maestro con 15, 16 años. No, 15 o 16 no, porque había que hacer después... Eran 3 años, 4 años, ¿no? Sí, 4 años por lo menos. Eso, y entonces, pues mi madre dice, bueno, tal. Pues yo me preparé para hacer el examen de ingreso en magisterio. Y me preparé en el Colegio Lope de Vega. Colegio Lope de Vega. Que había en la calle Torre. En la calle Torre, que ya no existe también. Ya no existe tampoco, no. Y me preparó un chico, Jorge Sanabria. Jorge Sanabria. No, el nombre era Fernando Jorge Sanabria. Y me preparó a mí sola, porque no había nadie más alumna, pero yo fui a preguntar si me podía preparar, porque ya mi hermana estaba casada y ya tenía sus problemas. Y Jorge me preparó y se ingresó en magisterio, me aprobé el magisterio. Y entonces empecé a ir a escuela de magisterio. Empezamos en octubre y en diciembre vino la orden de que se cerraba la escuela normal, que se llamaba en aquel entonces. Normal, ¿no? Y nos quedamos que teníamos que seguir estudiando libre y de examinarnos después. Estábamos jugando en la Plaza de la Feria, en la Plaza Santana, todo el día. Y entonces empecé a volver al Instituto de Libre Oyente para tercero de bachillerato. No, libre oyente, si no me preguntaban ni nada, yo ni estudiaba. Y entonces ya mi madre se lo tomó más en serio y dice, no, esta niña que... Ya mi hermano terminó el bachillerato, porque antes mi hermano estaba haciendo el bachillerato en el instituto también. Y ya entonces yo me sentía un poco protegida, porque iba con él y venía con él. Pero entonces ya Félix terminó séptimo y ya entonces... Bueno, pues tenía que llevarla a un colegio. Entonces empezó a pensar que si las dominicas o las teresianas, mi padre no era muy amigo de monjas, ni de curas, ni de nada de esas cosas. Y entonces, pues el Viera y Clavijo, que era un colegio seglar. Pues bueno, ¿Pero te vienes de Valle Seco a vivir a Las Palmas o sí? Sí, no, me vengo porque ya nosotros teníamos en Triana. Ya se habían mudado. Claro, ya teníamos, mi hermana ya vivía en la casa, en la calle de Triana, habían 2 pisos grandes, pero en la azotea habían 2 habitaciones y un baño y una cocina, que era lo que ocupaba mi hermana. Pero después, cuando mi hermana se casó, ya se pidió el piso grande, uno de los pisos grandes. Y ya entonces ya mi hermana... Pero estando en Valle Seco ya tenían esas casas. Sí. Ah. No, sí, esa casa desde que mi hermana estaba estudiando. Después ya ella, cuando ya salió del internado, porque ya al terminar el internado era al instituto, ya ella tenían esa casa allí, que era donde vivía doña Berta, uno de los pisos, porque estaba otra italiana, doña Miguelina, y entonces ya allí era donde teníamos nosotros la casa donde vivía mi hermana María Luisa, y donde nosotros veníamos de Valle Seco, veníamos a parar ahí. Sí, claro. Y ya cuando ya yo me vine, ya vivíamos allí fijo. Dora, ¿cómo era la juventud de aquella época? ¿Existían bailes? Buenísimo. Bueno, yo me imagino que se miraba mucho, muchas historias se miraban, bueno, ¿no? Porque me imagino que el pasear por Triana era una de las... Eso era fabuloso. Era una de las diversiones que había. Y yo lo que hacía es, como veníamos del Viera y Clavijo, yo bajaba por la plazoleta de Gustavo de Mendoza y bajaba a Remedios y después San Pedro. Pero yo cuando me iba a Triana, no íbamos a Triana, cogía por la Peregrina, no bajaba, era más rápido. No, y salía directamente a Maltese, claro, y después a Triana. Y entonces yo salía del colegio a las 7 menos cuarto. Y entonces nos estábamos en Triana dando vueltas para acá y para allá, donde se veían a los pretendientes, los novios. No vino, ay, sí, no ha venido. Ay, pues sí, no, mira, está con fulanita, y está paseando con fulanita. Y entonces ahí estábamos hasta las 8:30. Y ya teníamos que venir para casa porque si no había gresca. Había gresca, claro. Sí, claro. Y entonces eso, lo mejor. Y al Parque San Telmo no podías llegar. Es decir, porque si te metías en el Parque San Telmo ya te criticaba. Sí, pues era sí, otra. Ya era oscuro y ya si ibas con los novios por allí, ya a lo mejor te daban un beso y eso que va. Tenía que ser, llegábamos hasta Domingo J. Navarro. Ahí dábamos la vuelta otra vez y llegábamos hasta la calle Torre, no más allá, hasta Maltese no llegábamos, y era de ahí, entonces vueltas para acá pasaban las guaguas, cuando pasaban las guaguas
los guagüeros se ponían envenenados porque claro aquello estaba lleno de gente y tenían que ir despacio y pitando la pita para que nos quitáramos delante porque no íbamos por las aceras, cogíamos toda la calle. Ay, que se cogía toda la calle. Claro, y tú no ves que no pasaban coches casi ninguno. En aquella época yo creo que yo sabía los coches de todo el mundo de quién era. El coche de don fulano, el coche de don Mengano, el Quitrín de Cuquina Hernández, los Espuelas, yo no sé si tú has oído hablar de los Espuelas. Me suena. Don Manuel Hernández, que eran propietarios, cultivadores de tomate, de plátano, de toda esta zona de Aruca, para abajo hasta Bañaderos y todo eso, y era don Manuel Hernández, que era analfabeto. Pero tenía dinero. Muchísimo, vivían en Triana, en una casa muy bonita, yo creo que esa casa ha desaparecido, que era pequeña con 2 plantas nada más, pero tenía como unas terracitas afuera. Y entonces esos tenían coches de caballo, porque en aquel entonces no había gasolina, no había casi coches, casi ninguno. Y estaba la Pepa, el tranvía. Que era de carbón, ¿no? Sí, que era de carbón, claro. Y entonces allí delante de la casa siempre estaba parado el Quitrín, y eran bonitos, negro, tapizado de negro por dentro, y tenían un caballo que no era negro, era un caballo grisáceo. Y salía Cuquina, porque era una mujer guapa, pero guapa exuberante a lo María Félix, ¿sabes? Una cosa así. Y salía bien, pues se subía al caballo y tenía... Me imagino que ustedes se impresionaban sí, como niños. No, nosotros no, ya cuando eso ya yo tenía mis 15 o 16 años, no, lo que le teníamos envidia. Claro. Sí, decía, fíjate, eso. Y sí, nos despertaba envidia porque ella no se mezclaba con nosotros. ¿Había bailes en aquella época? Sí, había bailes, no, había, lo más elegante que había era el té bailable en el Hotel Parque a las 7 de la tarde, una cosa así, que tocaba una orquesta, la Orquesta Mejía. Y después estaba otra orquesta, ¿cómo se llamaba? Rafael Medina. Que tocaba también en otro hotel. No, la Orquesta Mejía era más de festera, más de fiestas de campo y cosas de esas, pero tocaba algunas veces en el Hotel Parque. Pero Rafael Medina, ese era un señor de una familia bien de aquí de Las Palmas, y él tocaba el piano. Y no tocaba el piano Pepe Pérez era el que tocaba el piano, y Rafael Mejía tocaba, me parece que era el contrabajo, y había una orquesta muy buena, muy elegante. Y eso, entonces había merienda, ibas a merendar y a bailar en el Hotel Parque. Pero eso yo fui muy pocas veces, porque allí había que ir muy arreglada, y la gente en aquel entonces, que es una de las cosas que hoy no tienen ese problema, que en aquel entonces había mucha diferencia entre las niñas que podían vestir bien y estrenar un traje todos los meses, y yo que me compraba a mi padre un traje en invierno y otro en verano, y a escupir a la calle. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz... El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Después de oírla relatándonos su niñez con una memoria prodigiosa y que ha logrado transportarnos a aquellos años de la guerra civil y posguerra, que a pesar de las durezas de las situaciones en su boca, quedaban suavizadas, hasta el punto de aparecernos como una novela infantil que nos contaban nuestros padres en la niñez. Dora es un gran mundo que nos permite a través de ella apreciar y darnos cuenta lo que era la sociedad y sus reglas en determinados momentos muy duras, sobre todo para las mujeres. Pero quiero seguir escuchándola, ya que sus palabras afloran con una facilidad, transmitiéndonos sensación de sosiego y tranquilidad. Dora, estamos hablando ya de tu época de que terminas el bachiller, haces tu reválida, empiezas en la escuela de comercio, intentas hacer peritaje mercantil, ¿no? Tengo un accidente. Tienes un accidente y ahí se chafa Sí. lo de tu Lo de- profesión de perito mercantil, Sí. se chafa. Sí, entonces hice el servicio social. Porque querías sacarte el carnet de conducir. Sí. Y entonces, Y era obligatorio, ¿no? sí, no te lo daban si no tenías servicio social. Y entonces ahí me ficharon para mandarme a Madrid a hacer unos cursos que ellos llamaban una carrera, de instructora general de juventudes. Y yo, como era gratis, y mi padre no me podía poner pega, Y dije que además te sí. mandaban fuera a estudiar, ¿no? Sí, sí, me llevaban a Madrid, sí, no, me llevaban a Madrid. Y entonces, pues ya mi padre, bueno, él no estaba muy de acuerdo con que yo me fuera afuera, ¿sabes? Pero, bueno, no tenía que gastar dinero y entonces dice, bueno, pues, a que se vaya la niña. Y me fui, estuve 2 cursos haciendo instructora general de juventudes y después vine, hice un verano de práctica ahí en San Cristóbal con niñas que venían de las islas y después ya en el curso empecé a dar clases en las dominicas, las teresianas y en el instituto. Pero Blanca Naranjo no estaba muy de acuerdo con mi estilo de vida. y entonces me llamó. No era muy del régimen, ¿no? Yo no era, yo no tenía, estabas tú con yo el no tema. tenía un espíritu falangista. Y entonces me llamó y me dijo eso, que lo sentía, que yo tenía un empuje tremendo, que hacía las cosas estupendamente, pero que claro, que mi manera de pensar y de actuar no estaba de acuerdo. Pues muy bien. Y entonces ya me fui de la sección femenina y empecé a buscarme trabajo, porque yo lo que quería era trabajar, que yo no tuviera que pedirle dinero a mi padre, porque mis hermanas no trabajó ninguna. Y entonces conseguí un trabajo en un laboratorio y me fui a hacer laboratorio de productos de la pesca. Y ahí estuve 5 años, no 6, casi 6. Yo empecé en el 56 y estuve hasta el 60. No, yo empecé en el 54, estuve hasta el 62. Y entonces de ahí me vine a una residencia de turismo. Que es cuando tú entras La en Colombia, que es hostelería. cuando empiezo a meterme en hostelería, en la calle Colombia. Y ahí se interrumpe por una situación especial y me voy a Madrid. Estamos hablando de los años 60, ¿no? A principios de los 63 ya. ¿Cómo era el Madrid de los años 60? Cuando tú llegas, El Madrid era un pueblo, quiero decirte, era un pueblo... ¿Pueblo grande? No, era un pueblo porque donde tú vivías, Todo el mundo se conocía. sí, ya yo era la canaria que vive en tal sitio y la señora que tiene la ferretería, una cerrajería, y el señor que tiene la tiendita al lado que yo iba a comprar queso de Burgos, como una tienda de aceite y vinagre, y el ¿cómo se llamaba aquello? El comercio, el mercado de... Esto era, la calle era, ¿cómo se llamaba? Tú fuiste, César,
Cardenal Cisneros, era Cardenal Cisneros, en la calle Cardenal Cisneros. Y Olavide, el mercado de Olavide. Y allí todo el mundo se conocía, ya, sí, fulanita, menganita, la peluquería que estaba en la calle que subía a la otra calle de arriba, que era muy famosa. ¿Cuántos años te quedas en Madrid? No, en Madrid me quedó un año. Espérate. Yo me fui en junio. No llegó al año. No llegaste al año. No, en junio hasta marzo del año siguiente. ¿Que regresa? No, aquí no. No sigues tú. No, ya de allí me vengo a Marbella. ¿Te vas a Marbella? Sí, porque entonces ya yo me encontré en Madrid con el bebé. Tenía que trabajar, tenía que buscar dinero porque yo no tenía. A mi casa no podía pedir dinero porque me decían, vente para acá, que no estás haciendo nada ahí. Y entonces empecé... ¿Vas a Marbella? Sí, empecé a buscar dónde trabajar. Y entonces me surgió por una amistad de venir a Marbella, que tenían un comercio, una tienda, un local para poner una tienda. Entonces era un chico que había sido aquí director del Hotel Santa Catalina. Y éramos amigos porque nos reuníamos a jugar a los bolos, en la bolera, y mi amiga Chelo y el marido, y teníamos un grupo de amigos. Y entonces yo sabía que él estaba allá, además él estaba muy bien relacionado. Y cuando le dije, digo, mira, me pasa esto y necesito trabajar. Y entonces me dijo, ¿tú te quieres ir a Marbella? Y digo, yo me voy a donde sea. Y dice, porque mira, allí tenemos un local que queremos abrir una tienda y tal. Pues arranca y me vine para Marbella. Y dice, tienes que ir a Torremolinos. En Torremolinos me tenía que poner en contacto con otra familia de allí que iban a ser socios, para no cansarte. Yo me quedé en Marbella. La tienda estaba en un sitio criminal, porque allí no iba ni Dios. y entonces estuve allí, declarando por los bolos, como decía mi madre, sacando para cobrar el sueldo que tenía que cobrar todos los meses, que eran 4.500 pesetas. Pero a la vista de que eso no... Y allí estuve desde marzo del 63 hasta noviembre del 64. ¿Fuiste un año ahí? Un año, no, casi 2 años. Sí, porque estuve de marzo a diciembre y después de eso a noviembre, sí. Y que era cuando Marbella estaba empezando. Claro. En Marbella no había la Torre de Marbella, que era donde estaba la tienda, el Hotel Don Pepe, que se acababa de estrenar, de inaugurar, el Hotel El Escol Marbella, que estaba abajo en la playa, tenían sus playas privadas y todo. En aquel entonces aquello era una república. Ibas caminando, todo el mundo se conocía. Allí me encontré con un Pepe Mesa, que fue futbolista del Real Madrid. Imagínate que él era en aquel entonces mayor que yo tenía 30 y tantos años y él tenía 45, así que era del Real Madrid del principio. Y él fue jugador del Real Madrid, Pepe Mesa. ¿Tú conocías a Pacota Mesa? ¿Oíste hablar de Pacota Mesa? Que era actriz, que no sé cuánto. Bueno, pues un hermano de ella. Y ahí tenían un restaurante con una chica, ahí todo el mundo estaban juntos, no se habían casado ni nada, y él tenía un restaurante muy bonito y me decía, vete a cenar una noche y tal. Y yo tenía mucha mirada. Entonces todo el mundo se conocía en Marbella. ¿Y en Marbella cuánto tiempo estás? Eso, no llegó a los 2 años. Y ahí me vengo para Tenerife, porque el dueño de la tienda, Felipe, eso estaba casado con una chica de Tenerife, Jesús Ramos. ¿No te suena Jesús Ramos de nada? Bueno, pues estaban haciendo una residencia en el Médano. Y entonces él me dijo, mira, la residencia... Estamos haciendo la residencia y tú te quieres ir a Tenerife. Pues claro, yo no quería venir para Canarias con él. Y entonces resulta que yo me voy a todos sitios, vamos. Como no sea a Las Palmas no quería venir. Digo, pero a Tenerife vamos. Y entonces me vine para Tenerife en noviembre del 65. En noviembre del 65. Me metí en la residencia, la preparamos, la limpiamos, la vestí, todas esas cosas, y la pusimos en marcha. Yo como directora, como encargada general. Era una residencia pequeñita de 130 plazas nada más. Y así estuve trabajando allí hasta junio del año siguiente, junio del 76. 66. Sí, el 66.
Sí, exactamente. Yo vine en 65 hasta junio del 66. Y en el junio del 66 me plantaron el problema de que un hijo del dueño, porque esto era el suegro de eso, que venía que estaba en Inglaterra, había estado en Suiza estudiando hostelería, en la escuela de hostelería, y estaba en Inglaterra, y venía a hacerse cargo de la residencia. Digo, qué bien. Yo me quemé las pestañas ahí poniéndola en marcha, y entonces me decía, no, nosotros te buscamos. Pero la verdad es que querían echarme porque yo tenía el niño. Es decir, porque no estaba bien de que yo tuviera el niño. Y entonces, bueno, yo me solté, les dije unas barbaridades, porque como yo conocía toda la historia, y le dije así, lo mío es una inmoralidad, y tu padre con un amante en Las Palmas y una casa en San Mateo, eso no es inmoral. Y tu hermana, que era novia de García Escame, del hijo del general García Escame, y se iba a Las Palmas a ponerle los cuernos con el... eso no es inmoral. Y entonces... no, ¿sigues pero en Tenerife en ese momento? No, y entonces ya me marcho de allí, yo hago mis maletas y me marcho. Con las manos vacías, tuve que luchar para que me pagaran lo que me debía, y me fui al Hotel Médano, que estaba allí, pero a vivir, a estar allí hasta encontrar un trabajo. Y ahí estuve haciendo solicitudes para buscar un trabajo. Me llamaron de unos apartamentos en Santa Cruz, pero me tenían que venir a Santa Cruz. Total, que cuando yo vine a Santa Cruz a solicitar ese trabajo, el director del Hotel Médano, cuando volví, me dijo, Dora, pues yo estaba como cliente, me dijo, ya sé que fuiste a buscar un trabajo, ¿te salió algo? Digo, no me interesa. Dice, pues mira, yo te voy a proponer una cosa. Dice, Dietri era la mujer, una inglesa, está embarazada y se quiere ir a Inglaterra a dar a luz a Inglaterra. Y la mujer era la gobernanta del hotel. Tú a lo mejor aspiras a otra cosa, porque ya estaba directora. Aspiras a otra cosa, pero yo te propongo que te quedes una temporada por lo menos de gobernanta en el hotel. Yo te voy a pagar lo mismo que estabas cobrando allá. Digo, pues me quedo. Y me quedé, iba por una temporada y me estuve 7 años. 7 años. Sí, casi 7 años. Y ya de ahí, del Médano, ya me vine a playa, a Las Caletillas, que fue cuando inauguré el Hotel Punta del Rey, que es un hotel de 1000 plazas, que vine a inaugurarlo, donde perdí 8 kilos de peso, la inauguración. Ahí estuve 14 meses, porque aquello fue un desastre, eso fue una estafa al gobierno alemán, porque ese hotel se hizo con unos créditos que daba el gobierno alemán para emplear en países en vías de desarrollo, y nosotros en el 72 estábamos en vías de desarrollo. Y claro, eso era una empresa alemana, Contigrun, que venían una gente de allá, Nemes y Domen, que era un judío alemán, y ese era el gerente. El gerente. Y después estaba Nemes, que era el director de la cosa de hostelería, porque ellos tenían también agencias de viajes y esas cosas. Y ese hotel lo abrí yo, pero ahí no estuve sino 14 meses porque aquello fue un desastre. ¿Sí? Ahí se cometieron las mayores barbaridades. Después, claro, el gobierno alemán mandó inspectores a revisar lo que se había creado con este negocio. Y me acuerdo que un señor alemán, el señor Kunt, que tuvimos que estar revisando todo el hotel, habitación por habitación, él conmigo, mirando el hotel y viendo la cantidad de barbaridades que se habían hecho. Y entonces, y de ahí me fui a Playa Las Américas, porque me vinieron a buscar de Playa Las Américas a abrir. Estaba abierto, pero estaba a medias y era un desastre. Y vino el metre que había estado trabajando con nosotros y me dijo, él me decía, doña, mira, allá abajo necesita una gobernanta como es debido. Y yo quiero que se vaya. Bueno, total. Digo, bueno, si me paga. Yo aquí estaba cobrando 15.000. Pedí 20.000. Me dieron las 20.000. Y entonces me fui para Playa Las Américas. Y como una gitana en el coche con todas las cosas en el coche. Y en Playa Las Américas estuve poco tiempo, porque estuve nada más que de diciembre del 63, del 73, de diciembre del 73, de diciembre a septiembre del 74. Y en septiembre del 74 yo vine de vacaciones aquí, ya me lié la manta a la cabeza y me vine, y estábamos en las canteras, teníamos un apartamento en las canteras. Y entonces
Un amigo mío que habíamos trabajado juntos en el Médano era el director del Reina Isabel, Pedro Díaz, no sé si lo llegaste a conocer, porque él se murió muy joven, el pobre. Y entonces me dijo, siempre nos veíamos, y me dijo, Dora, ¿te quieres venir a Las Palmas a trabajar? Digo, sí, niño, ya yo voy a donde sea. Y digo, ¿pero dónde? Dice, un hotel que van a abrir en el sur, que es el mejor hotel que se va a abrir. Digo, ¿qué hotel? El Tamarindo. Y dice, mira, iba a ir de director el señor Charlet, que era el que estaba de director en el Reina Isabel I. Con que tú quieres, sí, bueno, pues total, que tuvimos una entrevista, el señor Charlet, los Gil, Matías Gil, que eran los que formaban, eso se llamaba la empresa, la firma, la sociedad era Hoteles Ocasa. Sí, Ocasa. Hoteles y Residencias Canarias, Sociedad Anónima, sí. Eso, pues resulta que de la visita salí con el contrato firmado. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Quedamos poco a poco impresionados de sus vivencias, de su lucha por sobrevivir en determinados lugares de nuestra geografía y como no temía preparar sus bártulos y darle la vuelta al país, si era necesario en defender lo suyo. Me comentaba fuera de micrófono que había nacido 50 años antes de su verdadera época, y yo pienso que gracias a ella muchas mujeres emprendieron un camino que hasta entonces nadie se había atrevido a realizar. Van pasando los minutos y debo de reconocer que no me he dado cuenta del paso del tiempo, ya que nos envuelve su dialéctica tan clara y a la vez tan maravillosa. Vamos a seguir escuchándola, merece la pena. Dora, hemos llegado a Las Palmas. Aquí te jubilas en el sur, en Playa del Inglés. En la Playa del actualidad. Inglés, no en San Agustín. Ah, en San Agustín, bueno, Sí, estamos al lado, sí, así que ¿dónde ya. estaba Ya. ¿dónde estaba el Tamarindo? Sí, el Tamarindo, sí. Eh, Yo lo abrí yo vine a abrirlo, yo vine con un casco. Bueno, Yo entonces- entré en la obra, en el hotel con un casco porque estaban en obra todavía. Y entonces yo tuve que ir revisando todas las habitaciones y tomando nota de los desperfectos que había, de los fallos y de todas esas cosas, antes de haber nadie trabajando en el hotel. Estamos en la actualidad, Dora. ¿Cómo te sientes? Me siento
digo una palabrota. Puedes decir lo De que puta quieras. madre. Sí, ¿no? Te sientes bien. Me siento bien, sí, ya lo creo. Es decir, yo soy una persona positiva. Generalmente soy muy positiva. Siempre he tenido muchos problemas, he tenido que enfrentarme a muchas cosas, pero siempre he dicho, no, yo salgo para adelante, yo lo hago. Me acuerdo que el médico que me atendió en Madrid me dijo, tenemos un problema. Dice, usted tiene un gran problema. Y yo le dije, dice, pero usted lo va a sacar adelante. Digo, sí, el problema yo lo saco adelante. Y entonces yo nunca le he pedido ayuda a nadie para cosas mías. No le debo dinero a nadie, nunca le pedí dinero a nadie, al revés. Yo presté y no me devolvieron. Pero yo me siento, como te digo, orgullosa, satisfecha de mi vida, porque he hecho muchas cosas que posiblemente en otras circunstancias no las habría hecho. ¿Comprendes? Si yo estuviera casada con un marido, a lo mejor me salía un marido. ¿Te sentiste un poco pionera en tu época? Sí, completamente. Sí. Tú rompías los moldes. Sí. Eso, mira, todavía pequeñas, bueno, teníamos 15 años, 14, 15 años, éramos las niñas del ¿cómo se llamaba aquello? De la Acción Católica. Y don José Naranjo era el coautor de Acción Católica y además era profesor en el Viera de religión. Y entonces todos los domingos teníamos misa a las 11 en San Francisco, y después teníamos el centro donde se reunían para... Sí, se reunían, había charlas, se decidía lo que se iba a hacer, lo que no se iba a hacer, precisamente en el Colegio López de Vega. Allí había una habitación, un salón que era esto. Y resulta que yo tenía un pretendiente, un novio, mi novio del colegio, Carlos Morales Padrón, que tenía una tía en la calle La Peregrina, una tía inglesa que no vivía allí, había un piso vacío. Y entonces hizo una fiesta allí, pero una fiesta, un baile, pero una fiesta donde estábamos 40 chicos y chicas, ya de 15, 14, 15 y 16 años. Al lado vivían los Ayala, don Juan Ayala, y que eran de velo y velo, como digo yo, espíritus puros todos. Y entonces don José Naranjo era muy amigo de ellos. Y entonces estos le dijeron a don José Naranjo que había habido una fiesta, que un montón de chicas y chicos juntos allí, que no había personas mayores ninguna, no sé cuánto. Y bueno, y entonces él sabía, porque él sabía que habíamos estado allí, yo no sé, se lo dirían los otros todos. Y me acuerdo que al domingo siguiente, cuando fuimos al centro de Acción Católica, me dijo, bueno, como ustedes ya van a bailes de juventud, nosotros éramos lo que se llamaba aspirantes, y después estaban las juventudes. Y nosotras todavía no teníamos edad sino de aspirantes. Como ustedes ya van a bailes de juventudes, pasarán a aspirantes, pasarán a juventudes. Y Chelo y yo, que éramos vecinas y amigas, y Josefina Araña, nos miramos juventudes. Y cuando salimos dijimos, tú sigues en Acción Católica, yo no soy en Acción Católica. Pues ya no fui más Acción Católica. Porque no, es decir, toda la historia es porque habíamos ido a hacer baile. Y me acuerdo donde había 40, por lo menos 40 personas. Chicos y chicas, y además con el pick-up y todas esas cosas, y bailando swing, en aquel entonces se empezaba a poner de moda. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en tu vida? ¿O te ha quedado algo por hacer? ¿Tienes alguna espina clavada de que no has podido hacer algo que quisiste hacer? Sí la tengo. Primero lo de medicina, que yo soy un médico, vocacional. Sí. Como se dice, no me sale la palabra, pero es decir, que me lo impidieron. Esto es una cosa. Y otra cosa que tengo siempre clavada adentro, que lo debía haber hecho, en Marbella, cuando yo me iba a venir de Marbella, vivía en un edificio de apartamentos. Y entonces yo era presidenta de la comunidad. Y claro, como yo me venía, convocamos una junta de la comunidad para decir que yo me venía para que se nombrara otro presidente. Y entonces entre los representantes estaba un señor que era ¿cómo se llamaba aquello? Bueno, de una inmobiliaria muy importante, Exclusiva Ramírez, no me acuerdo se llamaba, que era cuando Marbella empezaba,
a edificar. Y entonces me dijo, bueno, ¿y por qué se va la presidenta? Y yo le dije, porque tengo que ganar dinero. Yo necesito ganar mucho dinero. Y entonces me dijo, dice, bueno, mire, pásese por la oficina. Teníamos una oficina en la calle principal, en la calle Ricardo Soriano. Pásese por la oficina, que yo necesito una persona al frente de las oficinas, una persona dispuesta y capacitada y no sé qué. Yo dije, no, pero ya yo me he comprometido a ir a... Bueno, de todas maneras, y no fui. Ahí se Y quedó, yo me ahí se quedó. y yo me he arrepentido montones de veces porque era la época en que Marbella empezó a subir y Ah, sí. aquello allí. Hubiera sido... Sí, yo me habría quedado allí de encargado, de jefe de la oficina de la exclusiva, pues yo tenía la central en Madrid. Entonces yo me venía. Y yo me he arrepentido montones de veces de no haber ido yo a ver al señor Ramírez. ¿Tiene muchos enemigos en esta vida? Que yo sepa, ¿no? No. Si hay alguno por ahí que yo no lo Que no te conozco. lo ha declarado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y Que yo amigos? no lo conozco. Amigos, tenía muchísimos, pero ya a estas alturas me van quedando pocos. Sí, porque la mayoría se han muerto, estamos viejos ya, tienen sus problemas y eso, pero yo, además yo fui muy popular. Sí, yo era una niña muy popular, una cabra loca que se decía en aquel entonces, ¿sabes? Dora, ¿te quedan muchas cosas por hacer? ¿Sigues pensando en hacer cosas y actividades? Sí, yo no quiero morirme todavía porque tengo muchas cosas de labores y ahora lo que me... Tengo un pesar, que es no haber escrito, no escribir yo toda mi vida porque eso es... Simplemente María se queda chiquitita al lado mío. Era hacer tu propia biografía. Sí, pero claro, eso sería muy largo y tendría que salir mucha gente porque yo he tenido contacto con montones de gente. Yo he tenido contacto personal con el rey de Burundi. Además que es un país, Burundi. ¿Sí? Chiquitito, pero esto. Y resulta que cuando yo estaba en Marbella, como a mí me iban tan mal las ventas y eso, yo me dediqué a hacer cortinas. Y entonces tenía una amiga inglesa, Jane Bottomley, que trabajaba en una inmobiliaria donde se empezaban a vender apartamentos ahí, y había el edificio Mediterráneo, que el rey de Burundi compró ahí 4 apartamentos. Y entonces él vino a hacerse cargo de los apartamentos con su secretaria para todo, porque era una francesa que tú no veas, el ayuda de campo, venía con él, y Jane me lo presentó, y entonces yo le hice las cortinas para el apartamento. Cortinas de seda natural. De seda natural todavía lo estoy viendo, un color mostaza. Y se las hice. Y cobré 23.000 pesetas, que en aquel entonces era un capital. En el año 65. Dora, ¿qué piensas tú de la política? Porque además tú que has visto diferentes regímenes, ¿qué te parece todo esto? No, la política, mira. Yo, como yo, recién aparecida la democracia, yo no la entendía. Claro, yo no la entendía porque yo crecí y me desarrollé en medio de una dictadura. Y ahora es cuando yo me doy cuenta que a mí me tendrían fichada por todos sitios, porque como ahora resulta que todo el mundo tenía fichado. Pero yo vivía en aquel entonces y viví haciendo lo que me daba la gana prácticamente, siempre en contra de mucha gente, en contra de mi padre, en contra de las amistades. Ay, no. Y entonces cuando vino la democracia yo dije, vaya, pues yo no veía la diferencia, digo, pues total. Y cuando empezaron a ver esos desmanes, las huelgas y esas cosas, yo no lo entendía bien. Pero claro, yo no tenía espíritu democrático. Yo era un borrego más como los de la dictadura, nada. Por aquí, pues por aquí, que era, pues sí, eso. Y entonces, claro, yo después de eso ya me he dado cuenta lo que es la dictadura, lo que es la democracia y el problema que tiene la democracia, porque de la misma manera que trae ventajas, trae desventajas. Trae muchas desventajas. Y entonces yo, la política hoy, estoy completamente desilusionada con las cosas, sobre todo con el mamoneo que hay, con el robo de dinero de toda esta gente que tiene tanto y que, pero ¿para qué lo quieren si se van a morir igual?
¿Cómo te gustaría que fueras recordada? Como una persona buena. Que yo lo que no he hecho nunca es daño a nadie conscientemente. Al revés, siempre he procurado ayudarlos, hacerles ver las cosas como son y como no son. Y he tenido problemas. Yo tuve una camarera que se quedó embarazada y es un problema. Y yo le decía, pero mira, pero no importa, tenlo. Ay, no, que va, yo no puedo tenerlo. Y en la época que el aborto era un crimen, era un delito, un médico de aquí de Las Palmas le organizó la historia para ir a Londres. A Londres, todo ya previsto, el taxi, la venían a buscar al aeropuerto, la llevaban al sanatorio, a la clínica, le hacían el aborto, le daban un paseo por Londres y al día siguiente la metían en el avión otra vez y la mandaban para acá. Y eso se lo organizó un médico de aquí, a una camarera. Y yo traté de que tuviera el hijo, pero dice, no, que ella no podía tenerlo, que tal, cuando. Y entonces le dije, bueno, pues tranquila, tú te vas. Y le di, dice, ella lo que quería que le diera 2 o 3 días libres. Digo, sí, vamos a ver si lo arreglamos con tus compañeras, que no libre, porque claro, ellas tenían unos días libres que si faltaban había que sustituirlas. Y se arregló y fue. Y siempre me ha gustado, si puedo, ayudar a alguien, ¿sabes? Y hacer daño yo conscientemente. Yo no le he hecho daño nunca. A mí me han hecho mucho daño, muchas veces. Pero tampoco guardo rencor, ¿sabes? Porque yo digo, mira, que al final yo estoy estupendamente y esa gente que me hizo daño, mira, lo están pasando fatal. Se nos ha terminado el tiempo, tanto mi compañera en la cámara como yo nos hemos dado cuenta que se han quedado muchísimas cosas por oír y seguramente tendremos que hacer una segunda parte, como hemos prometido a algunos personajes entrevistados anteriormente. Me apena tener que irme, ya que el tiempo con Dora no cuenta. Su animada verborrea nos permite estar todo momento feliz y distendido, y solo preocupado en no dejar perder ni una sola palabra de lo que nos cuenta. Dora Costa la Antigua, mujer pionera adelantada a la sociedad que le tocó vivir, rompió las reglas que se le imponían a las mujeres y demostró que todo es posible si se intenta y se tiene empuje, ilusión y ganas. Poco me queda por decirte, amiga Dora, solo darte las gracias por haberme hecho pasar a mí y a los amigos telespectadores unos momentos inolvidables. Dora Costa la Antigua, no cambies nunca, solo me queda decirte, hasta siempre, amiga.